Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de arquitectura de computadoras. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando sobre el simulador Bonsim y el código Assembler. Y si bien la semana pasada habíamos hecho una pequeña introducción en la cual empezamos a ver cómo se conforma un programa, cuáles son los elementos que podemos encontrar en un código. Y también hicimos un recuento de cuáles son las instrucciones básicas para trabajar, para programar en Assembler, que vimos que son bastante poquitas, que es un lenguaje mucho más acotado de cualquiera de los que estemos trabajando, tales como C, Python, Java, C++ o cualquier lenguaje que ustedes conozcan, justamente porque estamos mucho más cerca de lo que es el lenguaje máquina. Em, si bien hicimos un recuento por todo eso, la clase de hoy nos vamos a centrar en lo que son interrupciones. En particular, vamos a ver que vamos a trabajar con dos tipos diferentes de interrupciones. Unas son las interrupciones por software y otras son las interrupciones por hardware, que funcionan de manera similar, pero vamos a centrarnos en cuáles son sus diferencias. Las interrupciones por software son más sencillas de entender y de usar, por lo cual vamos a comenzar con esas. Y finalmente les voy a dejar un documento para que ustedes puedan explorar con detenimiento las interrupciones por hardware. ¿Por qué? Bueno, porque como ustedes saben y vieron en el cronograma, esta materia no tiene un segundo parcial, sino que tiene un trabajo final, y para ese trabajo final les va a servir conocer tanto la parte de interrupciones por software como hardware para el planteo que vamos a realizar. Bien, en este caso tenemos acá un dibujo de lo que sería una mapa de memoria eh, de un código en Assembler en el cual vemos que nosotros normalmente trabajamos en esta porción del programa, de la memoria, y en esta porción tenemos todo lo relacionado con el programa, las variables, las subrutinas, el programa principal, todo lo que nosotros trabajamos, que venimos viendo entre la posición de memoria 1000, en este caso del simulador, y la posición 2000 en adelante para poner el programa principal. Una aclaración que no recuerdo si les hice en clases anteriores es que este tipo de división que nosotros realizamos de la memoria, que ponemos puntualmente la dirección en la cual queremos trabajar, la realizamos simplemente porque estamos trabajando con un simulador educativo. En el caso en el que nosotros, por ejemplo, quisiéramos programar en Assembler y compilarlo directamente en Linux en la consola, que podríamos hacerlo, no pondríamos las direcciones de memoria, sino que pondríamos una división para nuestro programa entre lo que es espacio de código y espacio de datos. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, en vez de poner org tanto, la dirección de memoria, pondríamos punto .data, punto .text y otros o sea, otras directivas específicas que las veríamos directamente en el set de instrucciones y el manual de usuario de la arquitectura con la que estemos trabajando. Hacia el final vamos a ver una comparativa con lo que es la arquitectura ARM y ahí vamos a ver que justamente vamos a estar dividiendo la memoria de esta manera en vez de trabajar eh, directamente hardcodeando las direcciones de memoria en las cuales queremos poner los datos. ¿Por qué no lo vamos a hacer cuando estemos trabajando en nuestro sistema, en nuestra computadora, por ejemplo? ¿Por qué no vamos a hardcodear las direcciones de memoria? Bueno, simplemente porque el mismo sistema operativo es el que se va a encargar de subir a memoria RAM nuestro programa y no sabemos en qué dirección de memoria se va a subir. ¿Por qué? Porque la memoria RAM es dinámica y no necesariamente siempre se va a subir al mismo espacio, sino que lo que va a pasar es que el programa se va a subir a alguna posición de memoria que esté disponible. Sí se va a subir todo el programa y toda la parte de datos a una porción específica y contigua, pero no necesariamente se va a subir, por ejemplo, los datos y a continuación el programa, sino que se van a mantener los bloques, pero en las direcciones de memoria donde haya lugar. Por eso no se hace mención específica de las direcciones de memoria en el código, sino que simplemente se dividen los espacios de trabajo. Habiendo aclarado esto, bueno, nosotros normalmente trabajamos con esta porción de memoria que es el programa, que incluye variables, subrutinas, programa principal. Luego de esto, hacia el final de la memoria,
vamos a encontrar la pila, que de hecho si nos fijamos en el simulador vamos a ver que está en la posición 7000 en adelante, y todo eso llega hasta el final de la memoria que tenemos disponible en el simulador. Y previo a eso, al principio de la memoria, vamos a encontrar lo que se conoce como vector de interrupciones. ¿Qué es el vector de interrupciones? Bueno, básicamente es una porción de memoria en la cual vamos a tener almacenadas las rutinas de atención en las cuales vamos a decir, bueno, si tenemos la posición de memoria, perdón, si tenemos la interrupción cero, vamos a entrar a la tablita y ahí nos va a llevar a otra posición de memoria donde va a estar almacenada la rutina de atención de esa interrupción en particular. Lo mismo con cualquier tipo de interrupción. Siempre se va a ir a la tablita cuando llegue el pedido, se va a revisar cuál es la dirección de memoria a la que tenemos que saltar y de ahí se va a ir a ejecutar ese código a modo de función. Bien, habiendo dicho esto, ¿a qué llamamos una interrupción? Bueno, la interrupción va a ser una señal que va a recibir el procesador de la computadora para indicarle que tiene que frenar su curso normal de ejecución, que puede llegar a ser un curso secuencial o bueno, puedo llegar a tener algún salto como vi previamente, pero esto es algo externo que se mete en la mitad de la ejecución de mi código y dice, para, necesito que hagas algo más importante. No se va a frenar todo en ese momento y se va a seguir con lo más importante, sino que se va a tener que guardar el contexto, no va a quedar un ciclo de instrucción por la mitad, se va a finalizar el ciclo de instrucción que se está ejecutando, se va a guardar todo el contexto, es decir, la información de los registros, a qué punto, a qué IP tengo que volver una vez que termine de ejecutar la rutina de interrupción. Todo eso se va a guardar en la pila. Y recién ahí se va a ir a atender esta rutina. Bueno, como dijimos, ¿cuáles son los tipos de interrupciones con los cuales vamos a trabajar? Vamos a tener tanto interrupciones por hardware como interrupciones por software. Las interrupciones por hardware son un poco más complejas de utilizar, sobre todo en el simulador. Vamos a empezar por las de software, porque bueno, soft y hard ya nos está dando un poco de cuenta de cuál va a ser más difícil, cuál va a ser más sencilla. Pero básicamente las interrupciones por hardware me van a permitir, mediante un dispositivo externo, que puede ser un dispositivo de entrada y salida, puede ser el mouse, puede ser un botón, puede ser otras cosas, me va a permitir llamar a una cierta rutina de atención que necesito que haga algo específico programado por mí. ¿Qué diferencia hay con una interrupción por software? Bueno, las interrupciones por software ya están preprogramadas. No las hago yo, las hizo la persona que programó el sistema operativo, ya sea Linux, Windows o iOS o el que sea, y son rutinas de atención de determinadas tareas, tales como, por ejemplo, mostrar texto por pantalla o esperar la recepción de un texto por teclado. ¿Por qué son interrupciones y no son funciones? Bueno, simplemente porque yo no sé en qué momento el usuario va a querer hacer uso de esa tarea, entonces voy a tener la interrupción, pero no voy a saber exactamente en qué momento se va a ejecutar. Por eso no va a ser una función, sino que va a ser una interrupción porque la voy a llamar en determinado momento y voy a esperar a que se complete el ciclo para después poder realizarla. Diferentes son las de hardware que las va a atender directamente un dispositivo específico, que es el PIC, que es el controlador programable de interrupciones, en el cual voy a tener una cierta cantidad de entradas para conectar los distintos dispositivos y que cada una va a tener un nivel de prioridad para poder trabajar en el orden de interrupción correspondiente. Bien, bueno, esto sería un ciclo de instrucción de interrupción en el cual vamos a estar trabajando con determinada cosa, se va a ejecutar una instrucción, en algún momento puede llegar el pedido de interrupción y en ese caso se va a chequear a ver qué es lo que me está pidiendo el sistema y después se va a retornar a lo que estaba haciendo. Quiero mostrarles, bueno, esto sería el ciclo de programa. Fíjense que yo estoy ejecutando mi programa, llega la interrupción, se salta a la subrutina de esa interrupción y luego se regresa al programa a continuar el flujo normal de trabajo. Acá tenemos en el medio qué es lo que pasa, no es solamente el hecho de
venir y saltar a la subrutina, sino que vamos a tener el vector de interrupciones en el cual cuando llega la interrupción, yo voy a ir a ese vector y ese vector es el que me va a mandar a la posición en particular de la subrutina que quiero ejecutar. Bien, vamos a ver ahora unos ejemplos determinados. Esto lo pueden ver después con detenimiento. Acá tenemos las rutinas de interrupción en MSX88, que son las mismas que en Bonsim. En este caso, bueno, tenemos de 0 a 255, o sea que tenemos 1024 bytes destinados a rutinas de interrupción. Y lo que quiero mostrarles es cómo vamos a usar esto directamente en Bonsim haciendo un ejemplo muy sencillo de el uso de interrupciones por software. Y en este caso vamos a usar las interrupciones para dos cosas. La primera que les voy a mostrar va a ser para mostrar texto por pantalla. Voy a mostrar yo un mensaje particular, con lo cual les voy a mostrar el uso y cómo configurar estas ciertas rutinas. Y por otro lado, lo que vamos a ver también es después cómo haríamos para utilizar las interrupciones por hardware. Las de software que vamos a ver en este caso son, bueno, una que ya la vimos, que es la interrupción 0, que finaliza el flujo de programa. Otra que es la interrupción 7, que es la que me va a mostrar texto por pantalla. Y otra que es la interrupción 6, que es la que me va a permitir tomar ese texto eh, para poder procesarlo luego, ¿no? O sea, voy a activar la interrupción 6, voy a estar esperando que el usuario me ingrese un texto por teclado y luego voy a procesar ese texto para realizar determinada acción. Bien, veamos entonces primero esto de software y después les voy a dejar el documento para que ustedes puedan leer y avanzar con las interrupciones por hardware. Eh, y esta semana no vamos a realizar actividad, sino que simplemente va a ser que ustedes lleven a cabo el ejercicio que va a estar en el documento de interrupciones por hardware para que tengan el panorama completo. La semana que viene sí ya vamos a tener una práctica específica de programación en Assembler para que puedan poner en práctica todo lo visto hasta el momento. Bien, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es, en la posición de memoria 1000, declarar las variables en particular. En este caso, yo lo que quiero es mostrar un mensaje por pantalla. El tipo de dato que voy a usar para la cadena de caracteres va a ser byte. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a estar trabajando con caracteres ASCII y sabemos que cada ASCII se representa con un byte. Así que db. Y luego lo que voy a poner es comillas dobles para poder escribir el texto en cuestión que quiero mostrar por pantalla. ¿Qué texto voy a poner? Bienvenidos a Arqui UNQ. Mensaje, bien. Sí, me está chillando porque no puse todavía el end, entonces me aparecía acá en rojo, me decía que la última instrucción tiene que ser end, ya la pongo para que no me vaya marcando errores que no son y porque así, si cometo algún error al programar, lo voy a ver en el mismo momento. Bueno, una vez que ya programé el mensaje, voy a usar una variable auxiliar que va a ser fMensaje. Nuevamente el tipo de dato va a ser byte. Pero simplemente acá no voy a escribir nada, sino que voy a dejar un signo de pregunta como para reservar ese espacio, pero no me importa en sí qué datos tenga dentro. Simplemente me importa esa posición, dejarla marcada. Bien, solamente voy a mostrar esto por ahora porque solamente lo único que quiero hacer es eh, mostrar texto por pantalla, así que ahora voy a declarar, vamos a dejar acá tabulado, la posición de memoria 2000 y vamos a configurar cómo hacer para que este mensaje se vea efectivamente por pantalla. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, los registros que tenemos que configurar para poder mostrar texto por pantalla, que esto lo pueden ver en el manual de usuario de Bonsimo de MSX88, vamos a tener registros específicos en los cuales vamos a tener que introducir ciertas variables para después poder llamar a la interrupción y que con esas variables que yo le estoy mandando me pueda ejecutar la tarea deseada. En este caso, para poder mandar los parámetros necesarios, tengo que usar el registro BX
en el cual tengo que mandar dónde arranca el mensaje, o sea, sería la dirección de memoria donde arranca este mensaje. Y luego en AL le tengo que decir el tamaño, la longitud de este mensaje. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, vamos a hacer primero en BX necesito cargar el inicio del mensaje. No sería mensaje, porque si yo acá escribo mensaje, estaría metiendo el primer carácter. Para poder acceder a la dirección de memoria, voy a tener que acceder mediante un puntero, con lo cual surge la instrucción offset, que si yo escribo esto, en vez de decirle decime la B, le voy a decir decime la dirección de memoria donde está almacenado el primer carácter. Equivalencia de esto en la vida real, no en el contexto de simulador, en vez de poner offset, esto lo meteríamos entre corchetes. Y entre corchetes nos tomaría directamente la dirección de memoria a la que apunta el mensaje y no el contenido, ¿sí? No la dirección. Bien, ¿cómo vamos a hacer ahora para cargar la longitud del mensaje? Bueno, yo podría ponerme a contar la cantidad de caracteres y poner directamente acá el valor, pero la realidad es que si yo quiero cambiar algo del mensaje tendría que volver a contar y sería muy engorroso y poco práctico. Para eso yo usé esta etiqueta de acá. Entonces, sabiendo que con offset yo saco la dirección de memoria de la etiqueta que puse, voy a hacer una resta de direcciones de memoria. Y de esta manera, en esta resta, yo lo que estaría restando es la dirección del final del código, del texto, menos la del inicio, con lo cual obtendría la cantidad de caracteres que voy a mostrar por pantalla. ¿Qué hago ahora que ya configuré los parámetros? Int 7, y de esta manera simplemente ya voy a mostrar ese texto por pantalla. Vamos a observarlo, vamos a simularlo para que vean que esto efectivamente, pero vamos a poner acá después la interrupción 0 para finalizar el flujo de programa. Y vamos acá a la configuración, vamos a aprender teclado y pantalla. Fíjense que me aparece acá, porque yo acá en este teclado y pantalla es donde voy a ver el texto en sí que estoy poniendo y donde después, cuando quiera configurar una interrupción por software, voy a poder tomar desde este teclado el carácter que quiera ingresar. Bueno, vamos a darle inicio, vamos a correrlo hasta el final, pero voy a aumentar un poquito la velocidad porque van a ver que se me va a mover todo esto, me va a ir a la rutina de atención, o sea, me voy a mover de acá cuando llegue a la interrupción 7 a la posición de memoria donde está almacenado el vector que me va a mostrar cada uno de los caracteres. Así que vamos a bajar, a subirle la velocidad, pues si no, no terminamos más y vamos a ir hasta el final. Bien, fíjense que acá me empieza a recorrer esto, me cargó acá en BX la posición 1000, que es donde arranca el mensaje. Y en AL, o sea, en este, que es la parte baja de A, recuerden que AX se divide entre AH este, AL este, lo mismo con todos, me pone la cantidad de caracteres que inicialmente eran 19, y fíjense que me lo va restando, 19 en hexa, ¿no? Me lo va restando a medida que van pasando los caracteres, o sea, a medida que va recorriendo ese vector de números, ¿sí? Fíjense que tengo acá guardado en la pila, acá el instruction pointer me está marcando a una dirección que es justamente donde está pasando el- la rutina de interrupción, que es este 7000 que vemos acá, y ahora me tiene que finalizar el flujo de programa mediante la interrupción 0. Terminó, me mostró efectivamente por pantalla el mensaje, o sea que con esta forma yo puedo configurar y usar para mostrar cualquier mensaje por pantalla. ¿Cómo vamos a continuar? Bueno, ahora que ya sabemos usar interrupciones por software para mostrar mensajes, nos interesa el siguiente paso, que es poder recibir un dato por pantalla, perdón, por teclado, más allá de poder mostrar por pantalla. ¿Qué vamos a hacer para esto? Le vamos a pedir al usuario que ingrese un carácter. Vamos a modificar un carácter numérico. Vamos a pedirle el ingreso. Acá ya tengo configurado todo el uso para que me muestre ese mensaje por pantalla. Y acá vamos a poner una variable que se va a llamar dato, que simplemente va a ser el lugar en el cual yo voy a recibir el carácter que quiero ingresar por teclado.
¿Cuál es la rutina de interrupción que voy a usar para recibir este dato? Es la interrupción 6 y nuevamente me va a pedir que configure unos registros en particular para saber dónde quiero recibir el dato en cuestión y nada más. En este caso los datos siempre se reciben de a uno, así que no voy a tener que configurar una longitud, sino que si quisiera ingresar más datos, lo que tendría que hacer es una rutina de bucle en la cual yo pida una determinada cantidad de veces el ingreso de datos por teclado. Entonces, vamos a mover bx a la dirección de memoria de la variable donde quiero meter mi dato, que en este caso es dato, y una vez que tengo eso, activo la interrupción 6. Voy a correr este código ya sin animación para que se vea directo a resultados. Y vamos a ver un detalle interesante. Voy a iniciar hasta el final. Bueno, fíjense que acá ya directamente me muestra el resultado, así que me evité todo el caminito. Me dice que ingrese un carácter numérico. Acá me dice que está esperando que yo presione una tecla. Voy a presionar el 7. Y fíjense que ahí terminó el programa, pero no me mostró el dato en pantalla. ¿Por qué? Porque yo simplemente estoy pidiendo el ingreso por teclado, pero no hay ningún eco habilitado como para que se vea por pantalla el dato que yo acabo de ingresar. Bien, ¿cómo voy a hacer para modificar esto para poder ver realmente el dato que yo ingresé? Acá simplemente lo que voy a hacer es en AL voy a configurar un 1 porque en BX yo ya tengo la dirección del dato que acabo de ingresar. Entonces voy a configurar la longitud de lo que quiero mostrar por pantalla y ahí voy a habilitar la interrupción 7 para que de esta manera me muestre el dato que yo acabo de almacenar en la memoria. Vamos a volver a simular. Vamos a ingresar el 6 y fíjense que ahora sí me mostró efectivamente el 6 por pantalla. Vamos a ver una cosa, vamos a ir a la posición de memoria, no sé, 1016. A ver, vamos a ver, acá estamos en la M, acá estamos en la O. Acá estamos en los dos puntos, acá estamos en la etiqueta que no me interesa lo que tiene, que es F mensaje, y acá en el 36, fíjense que justamente en esta posición de memorias donde almacenamos nuestro dato, sería justamente dato, fíjense que es salame. Acá en BX yo tenía la dirección de memoria almacenada de donde tengo mi dato, o sea que podía haberme fijado acá para acá poner directamente 1001E, o sea, el 101E, para ir a esa dirección específica y saber dónde estaba mi dato. Bien, bueno, acá lo encontré, lo tengo acá. Fíjense que el dato que yo ingresé es el ASCII 6, pero el valor en sí es 36, ¿sí? O sea, yo acá no tengo ingresado el número 6, sino que tengo la representación del 6 en ASCII. Si yo, por ejemplo, quisiera pedirle al usuario el ingreso de datos por teclado para poder hacer una suma, o para hacer la multiplicación, lo que tendría que hacer ahora, que ya tengo el dato ingresado, es restarle 30 en hexa a este valor para quedarme con el número que ingresé y no con su representación en ASCII, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya tengo esto, si yo quiero operar con dato, lo que voy a tener que hacer es sub dato 30H. Vamos a mostrarlo y van a ver que acá efectivamente voy a pasar a tener el valor en vez de tener la representación ASCII. Hasta el final, vamos a meter el 9. 9. Acá la dirección en la que tengo que fijarme es la 1001E. Y fíjense que efectivamente ahora tengo el 9 en hexadecimal, que es el mismo 9 en decimal, en vez de tener la representación ASCII del 9. O sea que yo ahora con este 9 podría realizar cualquier cálculo sin problemas. ¿Qué pasa si yo le pido al usuario que me ingrese dos valores y quiero operar con ellos y después mostrar el resultado por pantalla? Bueno, ahí nuevamente voy a tener que, una vez que ya hice la conversión y operé con los dos valores, volver a sumarle el valor correspondiente para mostrar el carácter por pantalla en vez de mostrar cualquier cosa, que en este caso, por ejemplo, ni siquiera tiene una representación. ¿Sí? Bien. Si yo en este caso quisiera modificar el programa anterior que realicé la semana pasada de multiplicar,
Lo que podría hacer es pedir el ingreso de los dos números por pantalla, por teclado, operar con esos dos valores y mostrar el resultado. ¿Qué problemas tenemos acá? Y esto es una cosa que me interesa que quede clara justamente para que se entienda la diferencia entre un lenguaje de alto y bajo nivel. En Assembler nosotros no tenemos resuelto el manejo de datos numéricos. ¿Qué quiero decir con esto? De la misma manera que yo estoy ingresando un dato acá y no me lo toma como un entero, me lo toma como la representación ASCII, cuando yo haga la multiplicación, pongamos que pongo, no sé, 2 por 6, el resultado me da 12. Si yo al resultado le sumo 30H, me va a dar de vuelta cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar, no tengo una representación del 12, tengo la representación del 1 y tengo la representación del 2. Con lo cual, para poder componer ese número y mostrarlo por pantalla, tendría que hacer una división en cuanto a decenas y unidades y mostrar por separado decenas y unidades, ¿sí? O sea que no podría directamente mostrar el resultado. Sí lo podría mostrar en un registro, pero para mostrarlo por pantalla tendría que hacer una nueva función con una rutina que me haga la división de unidades y decenas y me muestre por separado los dígitos por pantalla. No lo vamos a hacer, simplemente es para que lo sepan. Tal vez haya algo de esto en el TP final, sepan que funciona de esa manera, pero por ahora no es que vamos a hacerlo. Simplemente mostraremos los resultados, si queremos hacer algo por el estilo, en un registro en vez de por pantalla. Bien, bueno, hasta acá llegamos con interrupciones por software y voy a mostrarles rápidamente cuál es el documento que les dejé para que ustedes investiguen que tiene que ver con las interrupciones por hardware. Antes de mostrar esto, voy a mostrarles acá en Bonsim que dentro de las cosas que ustedes pueden habilitar, van a ver que tienen acá el PIC, que lo van a tener que habilitar para poder copiar el código que tienen en ese ejercicio, y les agrega esta parte de acá, que es justamente el manejador de interrupciones. O sea, cuando ustedes, en este caso les pone directamente un botón, que es la tecla F10, que ustedes van a ver que van a tener que tocar esa tecla, hacer clic sobre esa tecla cuando estén ya en el programa, para poder realizar la interrupción correspondiente. Bien, mirando un poco qué les estoy dejando acá, van a ver que, bueno, tienen una pequeña explicación de cómo funciona el PIC. Tienen el código que van a tener que buscar, que el código está repartido, no está completo. Acá hay una parte que dice que está completo, pero no, falta. Si se fijan acá, les falta la parte del código 1000, que la tienen más arriba, creo que está acá. No, a ver, acá. Bueno, van a ver que les falta una parte de código que es esto de acá, que es el mensaje. Pero bueno, nada, entre todas las filminas van a poder componer el archivo para poder correr este código que ven acá. Ven que acá tienen el 3000, el 48, el 2000, pero falta el 1000, que es en donde está almacenado el mensaje. Así que les falta esa partecita de código para poder terminar de correr esto. Bueno, la idea es que para la semana que viene ustedes puedan probar este ejemplo, ver cómo funcionan las interrupciones por hardware y obviamente cualquier duda que les surja, consulten tanto por el foro que les voy a dejar habilitado como por el grupo de Telegram que tienen disponible. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante. Practiquen con esto y la semana que viene seguimos avanzando. Gracias.